Por acá tengo mi centímetro. Bien, y la agujeta que es de 2.5 milímetros de grosor. Les voy a mostrar cómo hacer las copas antes de iniciar este proyecto. Para la talla XS de inicio yo hago 6 centímetros en cadena. Para la talla small hago 7 centímetros en cadena. Para la talla M 8 centímetros y así puede variar. Depende de la persona. Recuerda que cada una de nosotras es diferente. Lo ideal es tomar el centímetro y desde la parte más alta hacia abajo medir a la persona si está presente. En este caso les comparto estas medidas que son las que yo utilizo. Voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer 7 centímetros en cadena. Recuerden que puede variar según el grosor del hilo que estén utilizando. Por eso a mí, de manera personal, me gusta trabajar con centímetros. Voy tejiendo y al mismo tiempo voy midiendo. Creo que ya ahí tengo los 7 centímetros. Ok, se pasa. Voy quitando cadenas. Quito otra más. Y listo, ya ahí tengo los 7 centímetros. Voy a contar la cantidad de cadenas que me salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Bien, aquí tengo 13 cadenas con este grosor de hilo, que es aproximadamente 2 milímetros de grosor. Por acá tengo este hilo, les voy a mostrar que es un poco más delgado. Y si yo tomo una agujeta acorde al grosor de este hilo y hago la misma cantidad de cadenas, aquí tengo un nudo bien reforzado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, aquí tengo 13 cadenas tal cual como tengo acá. Y aquí pueden notar la diferencia. Miren la diferencia. Entonces, si lo mido con el centímetro, aquí me dice que tengo 5 centímetros y medio. Ahí lo pueden ver. 5 centímetros y medio. Vamos a colocarlo bien. Por eso es que yo le digo que es muy importante tener en cuenta que según el grosor del hilo puede variar. Miren ahí. 5 centímetros y medio. Ahí está. Bien, les explico esta parte para que entiendan un poquito el por qué yo explico en centímetros y no en grosor de hilo. Eso puede variar muchísimo, aparte que la tensión de la persona a persona puede variar. Bien, ya aquí tengo mis cadenas de inicio. Voy a poner mi centímetro por acá y aquí voy a ajustar la última cadena. Voy a hacer una cadena de altura y voy a pasar mi agujeta por esa cadena que dejé ajustada con mi dedo y voy a hacer medio punto. Paso al siguiente punto, paso la agujeta, medio punto. En el siguiente, medio punto. Medio punto. Y así voy a hacer por cada punto disponible hasta llegar al último punto. Medio punto, medio punto, medio punto, y así voy por cada cadena. Listo. Al llegar aquí a la última cadena es donde yo voy a realizar mi aumento. Entonces paso mi agujeta y hago 1, 2 y en ese punto número 2 es donde voy a poner acá el marcador para poder identificar que ese es el punto del centro. Y nuevamente en el mismo punto, en el mismo lugar, 3. Ahí está. Ahora, como puedes ver, de este lado se forman estos pequeños bucles que es por donde voy a continuar tejiendo. Paso mi agujeta y hago medio punto.
en el siguiente mi agujeta y hago medio punto. Al mismo tiempo voy tejiendo en conjunto con esta hebra de hilo para que quede por dentro del tejido, y así punto sobre punto. Antes de continuar, quiero mostrarle por dónde es que estoy pasando la agujeta de este lado. Miren, por acá, por este pequeño bucle que ha quedado aquí. Miren ahí, por ahí es que estoy pasando la agujeta. Ahí. Entonces continúo, paso mi agujeta, medio punto, paso mi agujeta, medio punto, medio punto. Bien, y así hasta finalizar todos los puntos. Y ya he llegado al último punto. Listo. Ya he realizado la primera vuelta, que fue inicié aquí, giré y terminé de este lado. Ahora, para repetir, simplemente inicio aquí, hago aumento donde dejé el marcador y continúo de este lado. Les voy a explicar. Es bastante práctico. Hago una cadena, acomodo mi trabajo. Este es el primer punto y hago medio punto. En el siguiente, medio punto, y así hasta llegar donde yo puse el marcador. Ya estoy llegando donde puse el marcador, acá, y quité el marcador. Ahora aquí en este punto es donde voy a realizar el aumento. Paso mi agujeta y hago 1, 2 y 3 puntos. Ya ahí hice mi aumento. Ahora nuevamente voy a colocar el marcador para identificar dónde es que está el centro, y como puedes darte cuenta, hice 1, 2 y 3 puntos. En el punto del centro, que es el segundo punto, ahí es donde voy a colocar el marcador nuevamente para identificar, y a partir de aquí continúo tejiendo punto sobre punto. Esto es lo que básicamente yo voy a repetir constantemente hasta tener el tamaño correspondiente para cada copa. Ya he finalizado esa segunda vuelta y te puedes dar cuenta que a medida que voy dando vuelta de un lado hacia otro, va a ir creciendo y va a ir tomando el tamaño deseado para cada talla. Entonces vuelvo y repito, una cadena, acomodo mi trabajo, aquí tengo el primer punto y hago medio punto, paso al siguiente, medio punto, y así hasta llegar nuevamente donde está el marcador. Ya he llegado acá a donde está el marcador, lo voy a quitar y nuevamente voy a hacer el aumento. Hago 1, 2 y 3 puntos en ese mismo punto. Nuevamente coloco el marcador en el centro y continúo tejiendo punto sobre punto. Y aquí ya he finalizado la tercera vuelta, y así es como voy a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta tener el tamaño deseado para cada talla. Yo voy a avanzar y ya regreso contigo. Y listo, ya he finalizado con esta copa, que es una copa small, y miren lo bonita que ha quedado y lo fácil que es de hacer. Me gusta mucho realizarlas con medio punto. La verdad espero que les guste mucho, que la pongan en práctica. Les voy a mostrar las medidas. Por ejemplo, de ancho para esta, que es una copa small, son 15 centímetros que yo hago, y de altura desde acá, de esta manera, también son 15. Aquí ya tengo las dos copas listas. Esta la voy a colocar por acá, y esta, que como puedes ver acá, no he cortado la hebra de hilo. Desde acá voy a continuar tejiendo. Voy a hacer una cadena de altura
y voy a pasar a tejer por todo este borde de la copa, haciendo medios puntos por todo el borde de la copa. De esta manera voy a acercar un poco para que puedas ver mejor. Medio punto por todo el borde de la copa. Ya he tejido todo el borde de medios puntos. Ahora ya he tejido todo el borde de medios puntos de esta copa. Ahora voy a tomar la siguiente copa y voy a unir acá. Para unir simplemente voy a pasar mi agujeta y hago medio punto de esta manera y continúo tejiendo medios puntos por todo el borde. Listo, yo he finalizado esta hilera y la unión de las copas. A continuación, desde acá voy a hacer 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto siguiente y hago punto alto. En el que sigue, punto alto. En el que sigue, punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Es muy importante que cuentes tus puntos para que sean número impar. Ya estoy próximo a finalizar esta hilera. Listo. Así es como se ve. Ahora, para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo y en ese mismo punto acá voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y eso es lo que yo voy a realizar en esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Para finalizar esta hilera, aquí tengo 3 cadenas que se cuentan como un punto alto. Entonces voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3 ahí voy a hacer un medio punto y listo, ya esa hilera está finalizada. Para subir la siguiente voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y esto es lo que voy a repetir por toda la hilera. Salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y así hasta finalizar la hilera por completo. Una cadena de separación, salto un punto y en el siguiente punto alto. Y listo, ya esa hilera queda por finalizada. Ahora, para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuentan con un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y arriba del punto alto voy a hacer un punto alto.
una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Y básicamente lo que estoy haciendo en esta hilera es repetir lo mismo que hice en la hilera anterior. Una cadena de separación y arriba del punto alto, un punto alto. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Y así hasta finalizar esta hilera por completo. Una cadena de separación, tomo lazada. Aquí tengo 4 cadenas, 3 que se cuenta como un punto alto y una que se cuenta como separación. Entonces voy a contar 1, 2 y 3, y en esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago un punto alto y listo, ya ahí queda por finalizada esa hilera. Ahora nuevamente subo con 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo y nuevamente voy a volver a repetir esa misma hilera. Tomo lazada, arriba del punto alto, un punto alto, una cadena y arriba del punto alto, un punto alto, una cadena y arriba del punto alto, un punto alto. Y listo, esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Ya para finalizar, una cadena de separación y aquí cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago un punto alto. Y ya ahí queda por finalizada esa hilera. A continuación voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y aquí en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto. Arriba del punto alto, un punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada en el espacio de cadena, un punto alto. Arriba del punto alto, un punto alto. Tomo lazada en el espacio de cadena, un punto alto. Y arriba del punto alto, un punto alto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Ya he finalizado esa hilera de puntos altos y así es como se ve. Ahora la siguiente hilera, una cadena de altura, acomodo mi trabajo y aquí en el primer punto voy a hacer medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Y para finalizar esta hilera cuento acá 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago medio punto. Y listo, ya doy por finalizada esa hilera y así es como se ve hasta el momento. Para subir la siguiente voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Tomo lazada, en el punto que sigue voy a hacer un punto alto. Listo. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, punto alto, pero no lo termino. Como te puedes dar cuenta, los 3 puntos altos lo he mantenido aquí. Ahora para terminarlo los 3, tomo lazada y paso por todo junto y así se ve. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino.
tomo lazada. En el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo he mantenido ahí los tres, entonces tomo lazada y paso por todos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a repetir exactamente lo mismo por toda la hilera. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres juntos, entonces ahora lo voy a terminar. Tomo lazada y paso por los tres. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, pero no lo termino, lo mantengo aquí. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo aquí. Tomo lazada en el punto que sigue, punto alto, pero no lo termino, lo mantengo aquí. Ya que lo tengo ahí los tres, entonces tomo lazada y paso por todos juntos. Y así es como se ve. Esto es lo que voy a repetir constantemente hasta finalizar la hilera. Una vez aquí me queden los últimos 3 puntos, regreso contigo para mostrarte cómo voy a finalizar esta hilera. He avanzado y a la hora de finalizar aquí me quedan 3 puntos. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Y ahora lo voy a finalizar los dos juntos. Listo. Ya ahí he finalizado por completo esa hilera y así es como se ve. Ahora para subir la siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Acomodo mi trabajo y aquí tengo 5 cadenas acá. Bien, entonces de esas 5 cadenas voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3, que vendría siendo la cadena del centro, ahí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Al llegar aquí donde tengo 5 cadenitas, cuento 1, 2 y a la cadena número 3, ahí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí tengo 5 cadenas y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda la hilera. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Aquí tengo 5 cadenitas y cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y aquí al llegar donde están las 5 cadenas cuento 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. Voy a continuar así hasta finalizar la hilera por completo. Ya he avanzado y ahora para finalizar esta hilera voy a hacer 1 y 2 cadenas. Tomo lazada y aquí tengo los dos últimos puntos y este último punto son 3 cadenas. Entonces cuento 1, 2 y en la cadena número 3 levanto un punto alto y listo. Ya he finalizado esa hilera y así es como se ve. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y en ese mismo punto aquí donde nacieron esas 3 cadenas, ahí voy a levantar un punto alto. Listo. Ahora voy a hacer una cadena, tomo lazada y aquí tengo 5 cadenitas. Cuento 1, 2
y 3. En esa cadena número 3 voy a hacer un punto alto. Tomo lazada nuevamente en esa misma cadenita, voy a hacer punto alto, llevo 2. Tomo lazada en la misma cadenita, punto alto y llevo 3. Y así se ve. Ahora una cadena, tomo lazada, paso aquí, tengo 5 cadenitas nuevamente y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 voy a hacer 1, 2, tomo lazada nuevamente en la misma cadenita, 3, así. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. Una cadena de separación, tomo lazada, paso aquí a donde tengo estas 5 cadenas, cuento 1, 2 y en la cadena número 3 voy a hacer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Así. Para volver a repetir de nuevo, una cadena de separación, tomo lazada, al llegar aquí tengo 5 cadenas, cuento 1, 2 y en la cadenita número 3, 3 puntos altos juntos, 1, 2 y 3, y así hasta finalizar la hilera por completo. He avanzado y ahora para finalizar una cadena de separación, tomo lazada, aquí tengo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entonces de esas 5 cadenas voy a contar desde acá 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 voy a pasar mi agujeta y voy a hacer punto alto. Tomo lazada nuevamente en esa misma cadenita, otro punto alto. Y listo, ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. Bien. Para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo y acá en el primer punto, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Aquí en el espacio de cadena, medio punto. He llegado donde tengo los 3 puntos altos y voy a hacer medio punto en cada uno. Esta hilera será medio punto por cada punto disponible hasta finalizar la hilera. Medio punto, medio punto por toda la hilera. Bien, ya aquí estoy por finalizar esta hilera. Listo. Una vez ya finalizado, ahora voy a subir la siguiente. 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Tomo lazada y punto alto. Listo, ya he finalizado esa hilera y así es como se ve. Ahora a partir de aquí voy a volver a repetir esta puntada que apliqué acá. Bien, para darle un poquito más de largo. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Tomo lazada. En el punto que sigue, punto alto. Listo. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente
hago punto alto pero no lo termino, tomo lazada en el siguiente, punto alto pero no lo termino, tomo lazada en el siguiente, punto alto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, entonces tomo lazada y paso por todos juntos, así. Ahora, para volver a repetir, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente, punto alto pero no lo termino, tomo lazada, punto alto pero no lo termino, tomo lazada en el punto que sigue, punto alto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada y paso por todos juntos, y esto es lo que voy a repetir por toda la hilera. 1, 2, 3, 4 y 5, tomo lazada, salto un punto de base y en el siguiente, punto alto pero no lo termino, tomo lazada, en el punto que sigue, punto alto pero no lo termino, tomo lazada, en el siguiente, punto alto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada y paso por todos juntos, y así hasta finalizar la hilera por completo. Entonces, ya para finalizar, aquí tengo 5 cadenas, tomo lazada, aquí tengo 1, 2 y 3 puntos, salto 1 y en el siguiente, punto alto pero no lo termino, tomo lazada, en el siguiente, aquí que son 3 cadenas, cuento 1, 2 y en la tercera cadena paso mi agujeta y hago punto alto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, entonces tomo lazada y paso por los dos juntos. Listo, así es como se ve esta hilera. Ahora para la siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Acomodo mi trabajo. Entonces aquí tengo 5 cadenitas y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo 5 cadenitas y en la cadena 1, 2 y 3 ahí hago medio punto. Esto es lo que básicamente yo voy a repetir por toda esta hilera. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto aquí. Cuento 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena 1, 2 y 3 medio punto por toda la hilera. Así es como va quedando. Ya aquí para finalizar hago 1 y 2 cadenas, tomo lazada y aquí me quedan los dos últimos puntos, y aquí en el último punto voy a contar 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 voy a levantar un punto alto y listo, ya he finalizado esa hilera. Ahora para subir la siguiente voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Acomodo muy bien mi trabajo, tomo lazada y en ese mismo punto voy a hacer punto alto, así. Ahora una cadena de separación y aquí tengo 5 cadenitas, tomo lazada y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 ahí voy a hacer 3 puntos altos juntos. 1, tomo lazada, 2 nuevamente y 3, así. Una cadena de separación, tomo lazada, cuento 1, 2 y 3 y en esa cadena número 3 voy a hacer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3, y esto es todo lo que yo voy a repetir en esta hilera. Una cadena de separación, cuento 1, 2 y en la cadena número 3 3 puntos altos juntos por toda la hilera. Repetir exactamente lo mismo. Así. Voy a continuar y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Para finalizar esta hilera, una cadena de separación, tomo lazada y aquí tengo 5 cadenas y desde acá voy a contar 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 voy a hacer 1 y 2 puntos altos juntos, así. Ahora para subir la siguiente, una cadena
acomodo mi trabajo y en ese mismo punto voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. En este espacio de cadena, medio punto. Y por cada punto voy a hacer medio punto hasta finalizar la hilera. Esto es todo lo que voy a repetir en esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Así es como se ve. Para finalizar esta hilera cuento 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago medio punto. Listo, ya ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. Bien, ya que le he dado el largo que yo necesito, entonces ahora voy a pasar a tejer los laterales que corresponden a la espalda. Hago una cadena de altura. Aquí tengo esta hilera de medios puntos. Paso mi agujeta y hago medio punto. Aquí tengo 3 cadenitas que se cuentan como un punto alto. Ahí voy a pasar y voy a tejer 1 y 2 medios puntos. Paso aquí que tengo un punto alto y hago 1 y 2 medios puntos. Aquí tengo medio punto y hago medio punto. La idea es ir distribuyendo medios puntos que visiblemente se vea bonito y que no se vea muy saturado de puntos. Esto es todo lo que yo voy a tejer por todo el borde hasta llegar a esta parte de acá. He tejido todo el borde, he llegado acá próximo a la copa y de la copa voy a tejer un punto de esta manera. Aquí tengo números impares de puntos, número impar de puntos. Bien, entonces ahora subo con 1, 2 y 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada y por cada punto disponible voy a tejer un punto alto. Por cada punto un punto alto. Ya aquí estoy próximo a finalizar esta hilera. Para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuentan como un punto alto, acomodo mi trabajo, tomo lazada y esta hilera será punto alto por cada punto disponible, que literalmente estoy repitiendo lo mismo que hice en la hilera anterior. Punto alto por cada punto disponible. Y para finalizar la hilera cuento 1, 2 y en la cadena número 3 punto alto y listo, ya he finalizado esa hilera. Entonces esto es lo que yo voy a repetir constantemente, hilera por hilera, haciendo punto sobre punto hasta tener el largo deseado o necesario para la parte de la espalda. Ya aquí he avanzado y he tejido aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hileras. Bien, ahora la última hilera que voy a tejer, voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más una cadena de separación. Voy a acomodar mi trabajo, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, así, y repito exactamente lo mismo. Una cadena de separación, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto
y así voy a continuar por toda la hilera. Y aquí, para terminar, una cadena de separación, tomo lazada, salto este punto y aquí en el último, que son 3 cadenitas, voy a contar 1, 2 y 3. En esa cadena número 3, ahí voy a levantar un punto alto y listo. Así es como se ve este lateral de la espalda. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo y repetir exactamente lo mismo del otro lado. Nudo había reforzado y desde acá voy a unir, paso mi agujeta y hago medio punto, así. Ahora aquí tengo un punto alto y voy a hacer 1 y 2 medio punto, aquí medio punto, y así voy a continuar distribuyendo los medio puntos tal cual como hice del otro lado. Bien, entonces voy a avanzar a hacer exactamente lo mismo y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Asegúrate de tener la misma cantidad de puntos que tienes en esta parte de aquí. Listo, ya he terminado esa primera hilera de medios puntos. Aquí el último punto lo agarré de la copa. Bien, ahora para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuentan como el primer punto alto. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo punto por cada punto disponible, hilera por hilera, tal cual como hice en el otro lateral. Es básicamente repetir lo mismo. Bien, ya he finalizado con las dos partes de la espalda. Miren este lado y este lado totalmente igual. Por acá no he cortado la hebra de hilo porque lo que voy a hacer es por todo el borde darle una terminación por todo el borde. Para ello lo que voy a hacer es que desde acá voy a hacer una cadena. Entonces esa cadena me va a permitir girar y trabajar de este lado. Bien, entonces paso aquí donde está este punto alto y hago medio punto. Nuevamente me doy cuenta que aquí me cabe otro medio punto y voy a tejer medio punto. Al pasar aquí al siguiente punto alto, hago medio punto, nuevamente medio punto. En el siguiente, 1 y 2 medio punto. En el que sigue, 1 y 2 medio punto. La idea es ir distribuyendo los medio puntos por todo el borde de una manera que se vea bonito, cuidando de que no se vea muy saturado de puntos. Bien, entonces por todo el borde hasta llegar a la copa voy a tejer medio punto. Bien. Una vez que he llegado acá próximo a la copa, voy a continuar tejiendo medio punto. Paso aquí al punto de la copa y hago medio punto por todo el borde. Si tú quieres darle una terminación diferente, lo puedes hacer. Yo le voy a dar medio punto por todo el borde, tal cual como yo le estoy mostrando. Miren qué lindo se ve. La terminación le da un toque muy bonito a los trabajos tejidos. Ya he avanzado por toda esta copa. Ahora, para pasar a esta copa, quiero mostrarles cómo es que lo hago. Bien, entonces lo que hago es mirar bien cuál es el punto que continúa y aquí me dice que es este y simplemente paso mi agujeta y hago medio punto. Paso al punto que sigue, medio punto. En el siguiente, medio punto, medio punto, medio punto. Y así voy a continuar por toda la copa. Miren aquí cómo queda. Se ve muy bonito. Voy a continuar por toda la copa, por todo el borde, hasta llegar acá nuevamente. ¿Listo? Entonces aquí voy a cortar la hebra de hilo y listo.
Listo, ya he concluido con esa hilera por todo el borde para que quede un acabado mucho más bonito, pero resulta que el color azul ya se terminó. Y lo que yo voy a hacer en este caso es que todavía me falta concluir la parte que va a ajustar acá arriba, entonces lo voy a combinar con este color. Le voy a dar una terminación por todo el borde nuevamente con este color reforzado. Entonces voy a tomar aquí el proyecto, voy a pasar por este punto y voy a hacer punto deslizado de esta forma. Paso al siguiente punto y hago punto deslizado, punto deslizado, y así es como voy a hacer por todo el borde, punto deslizado, para darle un acabado diferente y combinar los dos hilos. Bien, eso yo lo voy a hacer por todo el borde. He acercado un poquito para que puedas observar. Paso mi agujeta a la hebra y deslizo. Paso mi agujeta a la hebra y deslizo. Paso mi agujeta a la hebra y deslizo. Y así es como se ve de este lado y así se ve de este lado. Queda una terminación, la verdad que muy bonita, y a mí me encanta este tipo de terminaciones. Y como ya para finalizar, mira lo que yo voy a hacer. Voy a pasar mi agujeta por acá, por el primer punto, de esta manera, a la hebra y punto deslizado. Y listo. Ya ahí doy por finalizada esa hilera por todo el borde. Este es el punto central de la copa. Entonces, un punto antes voy a pasar mi agujeta. Luego, en el punto que sigue, que es el punto central, luego en el siguiente, y ahí tengo 3 puntos. Entonces tomo la lazada y paso por los 3. A partir de ahí voy a tejer cadenas lo suficientemente largas que me permitan ajustar en la parte de arriba, y así es como queda. Mira qué bonito. Este pequeño hebra de hilo que queda aquí la vamos a guardar con una aguja lanera. Continúo tejiendo cadenas. Este mismo proceso lo voy a hacer de este lado de la copa. Listo, así fue como quedó la parte de arriba. Y para la parte de atrás, con el poquito hilo azul que me quedó, tejí una tira de cadena lo suficientemente larga para entrelazar de un lado hacia otro por estos cuadritos que tejí en la parte de atrás. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora y les voy a mostrar cómo queda ya puesto. Así que nada, amigas y amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya sido de gran ayuda, ya que esta es la intención de este canal.